hace unos meses desde Bildu venimos mencionando los presupuestos y hemos salido en diferentes ocasiones ante la opinión pública mostrando un poco la forma de hacer presupuestos que tiene el Ayuntamiento de Santurtzi. Consideramos que los presupuestos son la norma política más importante de la vida municipal porque son el instrumento fundamental de planificación de lo que va a ser tanto el ejercicio actual como que puede condicionar los siguientes ejercicios. En este caso, en el Ayuntamiento de Santurtzi llevamos 3 meses sin esa hoja de ruta, trabajando con los presupuestos prorrogados del 2011. Y ahora que se nos presenta aquí los presupuestos para el 2012, nos encontramos que es un corte y pega, una continuidad del presupuesto anterior. No se ha contado para nada, o sea, han contado para realizarlo con todos los técnicos municipales a su disposición, con todo el tiempo del mundo y sin embargo nosotros tenemos simplemente los 15 días de plazo estrictamente legales, ¿no? Se nos presentó el día 7 de marzo, tenemos 15 días para estudiar todas las enmiendas de este presupuesto que, como se ve, pues, no es un material para la lectura en 2 días. Y se presentan ya así definitivamente, sin un borrador previo, sin una posibilidad a la participación ni del resto de los grupos políticos que tenemos representación en el Ayuntamiento, ni de los grupos políticos que no tengan representación, y mucho menos de los diferentes agentes sociales. Estas formas son las que venimos denunciando desde hace tiempo, que consideramos que los presupuestos deberían realizarse de otra manera. Sin embargo, nos encontramos con que se ha contratado un técnico libre, o sea, asignado libremente, sin la participación nuevamente ni en la población ni mediante concurso público, un técnico de participación ciudadana. Pues mal empieza ese técnico con 53.000 euros puestos encima de la mesa, pero mal empieza si no existe dicha participación. Como ya nos teníamos desde el principio de la legislatura, estos presupuestos se iban a aprobar en un despacho. Ahora lo único que nos queda plantearnos es si ese despacho es el Batzoki de Santurtzi en Avenida Morreta o la Sabinetxea. Por tanto, lo que Bildu presenta en el Ayuntamiento de Santurtzi de cara a estos presupuestos es una enmienda a la totalidad por 2 cuestiones. Por un lado, por las formas en las que estos presupuestos se realizan, con tiempos ajustados, sin participación ciudadana, sin la posibilidad de participar ni los grupos políticos ni los agentes sociales, y por otro lado por el fondo. Consideramos que en la situación económica en la que nos encontramos no se pueden presentar partidas que no hagan ningún ajuste ni a los sueldos de los políticos, ni se recorte en técnicos de participación, como este técnico de confianza de participación ciudadana, y encima haya un exceso de contrataciones externas para estudios cuando el propio ayuntamiento cuenta con técnicos que pueden realizar esos estudios sin que les suponga un cargo económico mayor. Al margen de que nuestra apuesta política es esta enmienda a la totalidad, por una cuestión de responsabilidad vamos a presentar también enmiendas parciales. Sí, en ese sentido, pues como comentaba Vicky, ¿no? En nuestros criterios políticos o la lógica política lo que nos lleva es a la presentación de esa enmienda a la totalidad. Pero, bueno, pues por decirlo de alguna manera y por hablar metafóricamente, el PNV nos ha invitado a una mesa en la que nos ha puesto un café y tenemos que decir que ese café es malísimo y por lo tanto vamos a intentar a través de estas enmiendas, a través de echar un poco de azúcar a ese café, que ese café sea por lo menos digerible, es decir, por lo menos que ese presupuesto en vez de ser muy malo sea un poquito menos malo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues ya aplicando unos criterios sobre todo de responsabilidad y de austeridad, que es sobre todo lo que nos pide pues, el momento actual en el que vivimos, es el momento en el que, por ejemplo, en Santurtzi contamos con más de 4.000 parados, con cientos de familias que tienen muchísimos problemas para llegar a fin de mes, o con una lista de personas que están al borde del desahucio, pues cada vez más numerosa, ¿no? Entonces, bueno, pues aplicando esos dos criterios de responsabilidad y de austeridad, lo que hemos hecho ha sido realmente aplicar una política de sentido común, es decir, una política económica que aplicaría cualquier persona, cualquier familia en una situación pues, de estrechez económica como es el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, de esas 112 enmiendas tenemos que decir que en 49 de ellas planteamos una reducción del gasto que nos plantea el Partido Nacionalista Vasco y Ricardo Ituarte como alcalde a la cabeza, ¿no?
a través de esas 49 enmiendas parciales de reducción de gasto, hemos conseguido o conseguiríamos ahorrar 1.475.000 euros, ¿no? Agrupados sobre todo en tres grandes bloques. Por un lado, lo que se refiere a los sueldos de los políticos, hace meses que Bildu planteó una reducción del 40% de los sueldos tanto del alcalde como de los concejales y concejalas liberados del Partido Nacionalista Vasco. Creemos que en este momento de crisis, en este momento en el que las familias tienen los problemas que tienen para llegar a fin de mes, mantener estos sueldos es una desfachatez, es reírse pues a la cara de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, llega el momento de los presupuestos y volvemos a poner encima de la mesa la necesidad de que los políticos, de que Ricardo Duarte y el resto de concejales tengan unos sueldos más adaptados a la situación en la que vivimos y demás, ¿no? Entonces, con esa reducción de sueldos conseguiríamos ahorrarnos 237.000 euros, ¿no? Por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco nos vuelve a plantear que en el 2012 se quieren gastar 1.932.000 euros en la contratación a empresas externas de estudios y proyectos, ¿no? Entonces, también, como venimos denunciando desde hace meses, este ayuntamiento cuenta con una plantilla municipal en la que hay 6 abogados y 12 arquitectos, por ejemplo, y creemos que todos estos proyectos, o la gran mayoría de ellos, podrían ser desarrollados perfectamente por la plantilla municipal. Por lo tanto, frente al gasto que nos propone el Partido Nacionalista Vasco de 1.932.000 euros, nosotros planteamos ahorrarnos 592.000 euros en estos estudios y trabajos técnicos, ¿no? Más otros 65.000 que planteamos ahorrarnos en gastos jurídicos, un poco en el mismo esquema, ya que esta plantilla municipal dispone de muchos abogados, ¿no? En total, en estos 3 grandes bloques, ahorraríamos un total de 892.000 euros con esta serie de medidas que venimos a decir que son de sentido común. Y bueno, total, esta cantidad de dinero la hemos repartido a través de 63 enmiendas en las que planteamos aumentar el gasto porque creemos que es de justicia y de necesidad en este momento en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, y hablando de números totales, pues planteamos aumentar las partidas destinadas al área de acción social en 888.000 euros, planteamos aumentar las partidas destinadas a cultura y euskara 182.000 euros y planteamos aumentar las partidas destinadas a la creación y el fomento de empleo en casi 300.000 euros, ¿no? Dentro de las áreas de acción social, decir que ponemos encima de la mesa la necesidad de crear 2 nuevas partidas, 2 partidas que no están contempladas en los actuales presupuestos. Esas 2 partidas serían, por un lado, 150.000 euros para algo que hemos venido a denominar plan de intervención antidesahucios. Sabemos que la situación es muy mala y que va a ser bastante peor en próximas fechas. Por lo tanto, ponemos encima de la mesa la necesidad de crear esta partida para poder hacer frente a las necesidades que nuestros vecinos y vecinas vayan teniendo a este respecto, ¿no? Bien sea por pues ayuda jurídica que pueda proporcionar el ayuntamiento en estos casos y demás, ¿no? Y la otra nueva partida que planteábamos crear es destinar 160.000 euros a la puesta en marcha de comedores sociales, ya que creemos que la situación de crisis económica está haciendo que haya familias que tengan problemas incluso para comer en el día a día, y creemos que el ayuntamiento también tiene que responder a esta cuestión. En el resto de partidas, es decir, que solicitamos el aumento de las partidas destinadas pues, a los comedores de la tercera edad, a los centros de día y a los centros de respiro, a las ayudas de emergencia social y ayudas municipales, a las subvenciones a los discapacitados, ayudas a domicilio, en la residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que hasta estas son las cuestiones que planteamos en cuanto a acción social y, por ejemplo, en cuanto a cultura, lo que planteábamos a través de las diferentes enmiendas que hemos registrado es que a los colectivos sociales, culturales y deportivos de este pueblo, a los que ya se les ha comunicado que este año van a disponer de una subvención con una reducción del 30%, pues lo que planteamos es parar esa reducción, puesto que creemos que esta reducción del 30% en las subvenciones a estos grupos sociales, deportivos y culturales, pues supone prácticamente la desaparición del movimiento asociativo de este pueblo, que lleva año tras año viendo cómo se reducen pues, las aportaciones que hace el ayuntamiento para la organización de las diferentes actividades que llevan a cabo, ¿no? Y por otro lado, pues en cuanto a la creación de empleo, pues decir que pedimos una apuesta firme de verdad por parte de este ayuntamiento para que la grave situación que estamos padeciendo por lo menos esté un poco acolchada en este pueblo, y por lo tanto pues pedimos que las partidas que han destinado al empleo sean aumentadas en casi 300.000 euros, porque nos parece insuficiente pues, la apuesta que están haciendo.
Por lo tanto, pues bueno, esto es un poco el trabajo que ha desarrollado Bildu en cuanto al proyecto presupuestario de 2012. Decir también que es mentira que, como viene afirmando el equipo de gobierno, que han mantenido, incluso aumentado, pues diferentes partidas como la creación social o la creación de empleo. Tenemos que decir que es mentira, que las han reducido, y por lo tanto pues les hacemos un llamamiento a, por un lado, a que retiren este proyecto presupuestario que va en contra de los andurchiarras, y por otro lado que hagan un ejercicio de sentido común, que de verdad revisen la política de gasto que están desarrollando y que de verdad empecemos todos juntos y todas juntas a intentar solucionar los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Es que ricasco.